Buenas tardes, buen fin de semana para todos. Ya estamos empezando el programa gerontológico sabatino con importantes anuncios que tenemos para ustedes. Bien, ya tenemos la nómina completa de los ponentes para el segundo congreso de gerontológico de la unidad Vanguardia Gerontológica que se llama Por una nueva visión del envejecimiento. Qué importante realmente la participación de la doctora Graciela Zarevsky de Argentina, la doctora Isolina Dabove, una gran profesional del derecho a nivel iberoamericano, el licenciado Eric Ángeles, que es gerontólogo de México, el doctor Carlos Eduardo Méndez de Costa Rica, también un muy destacado profesional de su país, el magíster Roberto Orden. También tenemos a la licenciada Gabriela Cogel de Argentina, una profesional que está emergiendo y que va a dar mucho que hablar también. También estamos con la psicóloga mexicana Abigail Sosa, muy destacada, una gran profesional realmente. También tenemos al doctor Robinson Cuadros, ustedes lo conocen a través de toda Latinoamérica, incluso en otros países europeos, y él es un destacado profesional que también estará presente, pues, en el Congreso por una nueva visión del envejecimiento. También tendremos la participación del doctor José Luis Dinamarca, un innovador en el tema de la geriatría, que también nos va a conocer estos avances tan importantes. Después tendremos la participación de la doctora Lourdes Bermejo, ustedes ya la conocen, realmente una gran profesional de España y que la vamos a tener nuevamente, porque ya, como ven ustedes, hay mucha renovación en relación al año pasado, ¿no? Pero está nuevamente con nosotros la doctora Graciela Zelensky y también la doctora Lourdes Bermejo. También estará presente con nosotros la doctora Maribel León de Costa Rica, una destacada profesional, lingüista y con maestría en gerontología. Ella tiene mucho que aportar desde su visión profesional. Y también la magíster de Brasil, una destacada gerontóloga brasileña, Suzette Carbonell Leal. Así que después tendremos la participación también de la doctora Karen Bustamante, una doctora, una médico geriatra con un gran perfil gerontológico. Después tendremos la participación de una especialista en la nutrición para personas mayores, que es la licenciada Jimena Chávez Alonso. Y por supuesto, los integrantes de la Unidad Vanguardia Gerontológica serán presentes con nuestra subdirectora académica, que es Judith Adriana Ávila Salas. Y también habrá, bueno, de mi parte también habrá una presentación. O sea, yo soy Luis, así ustedes los que no me conocen, soy Luigi Vidal Rivas. Y también habrá un conversatorio con la participación de las gerontólogas Luz Zaragoza de México y Elda Lavajos de Perú. Este es el grupo de profesionales que va a exponer, ¿no? Y dar a conocer sus conocimientos en este importante congreso realizado. Este es el segundo congreso de la Unidad Vanguardia Gerontológica. Como han visto, le hacemos un repaso muy rápidamente. Doctora Graciela Zarevsky, de Argentina, doctora Isolina Dabove, de Argentina, licenciado Erika Ángeles, de México, doctor Carlos Eduardo Méndez, de Costa Rica, magíster Roberto Orden, de Argentina, licenciada Gabriela Cogel, también de Argentina, licenciada Abigail Sosa, de México, doctor Robinson Cuadros, de Colombia, doctor José Luis Dinamarca, de Chile, doctora Lourdes Bermejo, de España, doctora Maribel León, de Costa Rica, magíster Suser Carbonell, de Brasil, doctora Karen Bustamante, de Perú, licenciada Jimena Chávez Alonso, de Perú, la magíster Judith Ávila Salas, de México, la licenciada Luz Zaragoza, de México, y la gerontóloga Elda Lavajos, de Perú.
Estos son los participantes entonces en el segundo congreso a realizarse los días 16, 17 y 18 de agosto. A ver, le vamos a compartir pantalla para que vayan visualizando ya, poniéndose a tono con lo que va a ser este gran evento. Como ven ustedes, dice, el Congreso Internacional va a ser virtual, ¿no? Y se llama por una nueva imagen del envejecimiento. La inscripción va a ser totalmente gratuita, ¿ya? Pero eso sí, para ingresar al Congreso hay que estar inscrito con nombres y apellidos. Entonces, los días que se van a realizar son el viernes 16, el sábado 17 y domingo 18 de agosto del presente año. Así que este es el segundo congreso. El primer congreso que tuvimos realmente fue también muy apreciado, ¿no? Muy apreciado por la gente. Las críticas fueron muy favorables, estuvimos muy felices y estamos seguros que se volverá a repetir ese éxito del año pasado y con creces. Es cierto que ha habido destacados profesionales que ahora ya no están, pero le han dado paso a otros profesionales, pero también vamos a seguir contando con ellos. Y de hecho, este año hay varios eventos grandes, ¿no? Varios eventos de gran importancia que está realizando la Central Gerontológica Internacional, porque el Congreso no es lo único. También tenemos el simposio, la agenda pendiente del envejecimiento, donde van a salir representantes de varios países para hablarnos de cómo estamos avanzando en el tema de los derechos, de las políticas públicas, en fin, la atención a las personas mayores en nuestros países. Ese es el simposio que se va a realizar también. Este simposio está organizado por la Red Internacional número 1. Y la Red Internacional número 1 tiene también otra actividad. Esta agenda pendiente del envejecimiento va a ser en el mes de julio, pero también tiene otro evento importante que es su evento anual, su actividad académica anual de la Red Internacional número 1. Esa va a ser en el mes de septiembre. Y en octubre, como siempre, también la Unidad Vanguardia Gerontológica va a realizar su segundo simposio. El tema todavía no lo tenemos listo, pero ya se lo vamos a estar comunicando con respecto a ese simposio que va a realizar en octubre la Unidad Vanguardia Gerontológica. Bien, estamos aquí, como siempre, comentando mucho. Tenemos una entrevista, por si acaso, muy interesante el día martes. El día martes vamos a ir adelantando también a lo que van a hacer, lo que ya está programado, las actividades más cercanas que vienen con la Central Gerontológica Internacional. Ajá, en el programa gerontológico del día martes tenemos la entrevista al doctor Gerardo Miguel Sánchez, psicoterapeuta y psicogerontólogo. Ya, realmente los temas que vamos a tratar va a ser básicamente los grandes desafíos que se presentan a veces en este trabajo y sobre todo también al desarrollo que va teniendo esta especialidad de psicogerontología. Estos son los temas importantes de la entrevista que vamos a realizar al doctor Gerardo Miguel Sánchez el día martes 9 de abril a partir de las 6:45 de la tarde. Y también el miércoles 17 de abril tenemos un conversatorio muy interesante promovido por la integrante, nuestra primera integrante de la Red Internacional número 1, la licenciada Norma Alonso, una destacada psicóloga de Argentina, quien me hace una propuesta importante y para eso está organizando también un conversatorio, jerarquizar a los cuidadores como asistentes de personas mayores. Acá hay un tema muy importante para revisar realmente lo que realmente se debería llamar cuidador o se debería llamar asistente de personas mayores.
Esto lo va a desarrollar con la participación también en este conversatorio. Estarán presentes la magíster Katia Sevilla de Costa Rica, y tenemos también la participación del doctor José Jesús Valencia, más conocido como el doctor Pepe Valencia, que lo vamos a tener ese día también en este interesante conversatorio. Este mes también tenemos el evento anual de la Coordinación de Salud de la Central Gerontológica Internacional. Siempre hacemos el evento anual. Esta vez contaremos con la participación del doctor Carlos Sandoval, ¿no?, del destacado, muy destacado médico geriatra peruano, muy conocido también en varios países. También tenemos la participación del licenciado Richard León. Es muy destacado, es un gran expositor realmente el licenciado en enfermería Richard León. Luego tenemos también la participación del doctor Eduardo Bazán, que también nos hablará sobre el tema del sueño, ¿no? La necesidad de tener una buena salud a través del sueño. Después teníamos en total, son 4 los participantes en este evento de la coordinación de salud. Después tenemos bueno, hasta aquí cerramos para ya pasar a los comentarios. El 2 de mayo, ¿somos todos gerontólogos o gerontólogas? Esto es un conversatorio muy interesante que lo va a presentar la doctora Graciela Zarevsky, y que tiene mucho que ver con un importante debate que se dio a conocer en la red internacional número 1. Así que vamos eh, a tener muchos temas que conversar, muchas cosas que realmente muy interesantes para todos nosotros. Ahora, también queremos decir que con respecto a algo que hemos estado leyendo, algunos temas que hemos estado revisando, ¿no? Por ejemplo, creemos nosotros que hay conferencias y charlas que tienen un contenido motivador, y nos parece muy bueno que una charla o una conferencia sea muy motivadora, de hecho, pero la cuestión es solamente quedarnos en una cuestión de motivación. Yo creo que la idea también pasa por la necesidad de revisar conceptos, de analizar, ¿no?, de reflexionar y sacar conclusiones. Es decir, nosotros nos podemos sentir motivados por un discurso con palabras bellas, con palabras encantadoras, pero no necesariamente haya mucha sustancia detrás de ello. Por eso que es importante decir que a veces nosotros criticamos que se pueda subestimar, en algún momento se pueda subestimar la capacidad de los auditorios. Yo creo que cuando hacemos una conferencia gerontológica, jamás debemos subestimar al público. Yo creo que los conceptos se pueden expresar de una manera clara, de una manera precisa y adecuada, sin necesidad, digamos, de bajar mucho nivel, como se diría yo. Entonces yo creo que el tema gerontológico es un tema que puede ser accesible al gran público. De hecho que sí. Y es necesario también que sea accesible. ¿Por qué? Porque necesitamos cambios dentro de nuestra sociedad. Sabemos muy bien que todavía persisten muchos prejuicios contra las personas mayores. Entonces es necesario que esta cultura gerontológica llegue a toda la población, a todas las personas, y no solamente es decir que yo voy a hablar solamente, voy a enfocarme solamente en los profesionales, ¿no? Tal vez en los estudiantes más avanzados, tal vez en algunos técnicos, pero también hay una necesidad de comunicar bien a todo nivel. Por ejemplo,
cuando uno está en las redes sociales, ¿no es cierto? Trabaja. Hoy hay que reconocer que hoy en día nos comunicamos principalmente por las redes sociales. A través de las redes sociales se han convertido en un vehículo de información de todo tipo, buenísima y malísima, de todo tipo, vamos a encontrar en las redes sociales. Pero de hecho, es un vehículo muy importante para la comunicación. Entonces, tenemos también que pensar que muchas veces las personas que están vinculadas al ámbito gerontológico, cuando les decimos la importancia que tiene la cuestión, el tema de la comunicación, un poquito que lo desdeñan, ¿no? Como un tema, ese es un tema de comunicadores, de periodistas, que no nos interesa mucho. Ya esto ya ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque hoy en día, ahora todos somos creadores de contenido. Todos nosotros tenemos la capacidad de poder emitir mensajes, artículos, notas y acompañarlas con fotos. Es decir, de alguna forma todos nos estamos volviendo totalmente responsables ya de lo que ocurre también. Ya no es cuestión solamente de decir que este es un tema de comunicadores y por lo tanto a mí no me interesa mucho ese tema. Yo creo que a veces desdeñamos algunos temas porque no lo creemos tan importante, ¿no? No, el tema del lenguaje es importante, pero hay que pensar mejor en la acción, ¿no? Algo así. Pero hay que pensar que el lenguaje es una parte importante también de la intervención gerontológica. No es una cuestión de decir que el lenguaje es un tema secundario, que no es tan importante y que yo hago mi trabajo bien y punto. Yo creo que expresarse adecuadamente, comunicar adecuadamente es parte de ese trabajo, es parte de esa intervención, de lo que estás haciendo también tú. Y yo creo necesario que la gerontología tiene que ser respetada como lo que es ciencia y cultura. Gerontología como ciencia, como disciplina, que tiene que ver con el trabajo que realizan los gerontólogos en general, que pueden ser diferentes tipos de gerontólogos, pero que tienen una formación, ¿no? Pues, gerontológica. Entonces, y personas que no la tienen, pero que pueden acceder a tener también un cierto nivel de cultura gerontológica, aun cuando no son profesionales de la gerontología. Hay que recordar, en la historia de la humanidad, si nosotros revisamos, muchas veces ha ocurrido que una persona desde fuera de una disciplina o profesión terminó innovando, ¿no? Produciendo una influencia que fue más allá de lo que marcaba su área supuestamente de conocimiento. Por eso es que hay que entender que el tema de la comunicación es un tema crucial. Y como estábamos diciendo muy bien desde la campaña realizada por Vanguardia Gerontológica, decíamos bien claro, es cierto que en algunos países, por ejemplo, ¿no? Tienen una denominación o una forma de hablar sobre personas mayores, ¿no? Y se respetan las costumbres, se respeta las costumbres de un país, por supuesto, pero debemos ir hacia un lenguaje más universal. Debemos ir a algo más preciso, a algo que no tenga ambigüedad. O sea, no podemos utilizar dentro de nuestro ámbito profesional términos que no corresponden a lo que es una disciplina, una ciencia. Lenguaje coloquial, lenguaje ambiguo, porque tiene una pluralidad de significados que hace que esta palabra pueda ser mal entendida en otro país, por ejemplo. Por eso es que es importante la necesidad también de una cierta universalidad del lenguaje gerontológico en las denominaciones. Es necesario. Yo sé que hay muchas personas que tienen sus costumbres muy arraigadas y a tal punto que lo racionalizan, ¿no? Más allá, o sea, quieren teorizarlo ya. Pero yo voy a decir una cosa, lo que es costumbre, es la verdad. Y no hay que mentirse a sí mismo, no hay que engañarse a sí mismo. Lo que es costumbre es costumbre. Lo que tenemos que ver es, tenemos que analizar fríamente, así, técnicamente, cómo debemos realmente expresarnos, cómo debemos comunicar.
qué cosa es lo que nosotros mostramos a la comunidad con estos términos ambiguos, imprecisos, de origen coloquial. ¿Qué estamos transmitiendo nosotros? ¿Qué comunicamos? Entonces, por lo tanto, el año pasado, los que tuvieron la oportunidad pudieron acceder al curso de comunicación gerontológica, el primer curso de comunicación gerontológica de 18 horas que hemos realizado con la Unidad Vanguardia Gerontológica. Ay, caramba, un teléfono. A ver, vamos a ver qué pasa con el teléfono. Bueno, disculpen por la interrupción, pero seguimos adelante. Entonces, durante el proceso de la campaña hemos hecho una exposición muy sustentada, muy fundamentada, de las razones por las cuales no debemos caer solamente en el costumbrismo, sino tener ya una seria comunicación de contenidos. Ahora, cuando ya la vez pasada tuvimos, acá mismo presentamos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de cómo las palabras pueden decir algo y las imágenes te contrarían. Por ejemplo, la otra oportunidad pude ver una publicación que hablaba de los seniors, ¿no? Hablaba de los seniors, pero la imagen no decía nada de seniors. Decía, se veía personas mayores que estaban en su hogar, estaban sentados con esos clásicos dibujos estereotipados, con la canosa, que la señora mía gordita y cosas así. Entonces, esto es un error terrible, 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 terrible. Primeramente porque seniors no es sinónimo de persona mayor, ¿no? Ese es un término que se aplica en el mundo del trabajo, en el mundo profesional. Y además un senior no necesariamente es persona mayor, puede ser una persona de 45, de 50 o de 55, o sea, en fin. Entonces, todos estos errores que todavía se siguen cometiendo, lamento decirlo, también está en manos de los profesionales. Entonces, nosotros tenemos que seguir pensando que tenemos que seguir trabajando mucho también con el tema conceptual. Hoy en día, por ejemplo, ha cambiado tanto la imagen de las personas mayores, de la manera como llegan a pasar los 60 años en comparación con el pasado. Hay un cambio tremendo que realmente resulta difícil decir pues que una persona que tiene 61 años, indicar de que esa persona ya está en la etapa de la vejez. En realidad la etapa de la vejez, si le damos un contenido un poco más científico, deberíamos darnos cuenta que es un poco absurdo, porque realmente una persona que puede estar a los 50, 55 de una manera, de repente a los 60, 65 sigue igual. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decimos que esta persona ha llegado a la etapa de la vejez cuando en realidad no hay ningún signo de un cambio que pueda indicar un antes y un después? Si la persona tiene una capacidad física determinada en la cual puede subir escaleras rápido, puede trotar, bailar, hacer un montón, y lo sigue haciendo igual que siempre. Esta persona no ha pasado ninguna etapa. No ha pasado ninguna etapa, simplemente ha cumplido un año más del calendario. Y esto, y esto lo voy a decir también porque hay ya personas importantes en algunas que se han manifestado sobre esto y están diciendo claramente que ya la vejez ya no es lo que la gente pensaba. O sea, mejor dicho, hoy en día podemos ser jurídicamente personas mayores, pero no necesariamente estar ya en la etapa de la vejez. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún cambio que pueda marcar el inicio de una etapa. Además, hay que entender una cosa, si estamos hablando
de la heterogeneidad y la diversidad que hoy día se quiere expresar, a veces con palabras impropias, nos vamos a dar cuenta que un error, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir, si yo estoy hablando de heterogeneidad y de diversidad de la vejez, cómo puedes tú decir que todos al mismo tiempo pasan a la misma etapa? Esa es una arbitrariedad que tiene que ver, entendido, se entiende que es un problema que está ligado al problema de las políticas públicas, ¿no es cierto? Que tienen que tener una aproximación de edad para calcular más o menos cómo los servicios de las personas, que se tienen que dar a las personas. Pero también hay que ver la realidad, ¿no es cierto? Y la realidad no es así, tampoco como se lo quiere ver ahí, en forma forzosa. Entonces, una persona de 55 puede estar más envejecida que una de 65 también. ¿Por qué? Porque de repente, por estilo de vida, un estilo de vida que ha sido negativo, con una serie de problemas. Entonces, por ese motivo, es que esa persona en realidad está más envejecida que el otro. Si alguien hace un estudio biológico de esa persona, seguramente va a detectar que una persona que tiene varios años menos, ¿no? De repente está más envejecido que el otro. Entonces, ese tema es algo que todavía no logramos integrar en nuestra visión. Este es el tema. O sea, todavía no lo hemos integrado realmente en nuestra visión. Entender hoy en día que cuando hablamos de gerontología, hay que destacar una cosa. Hay que pensar en este concepto de visión gerontológica. La visión gerontológica, tal como yo la he destacado en varias conferencias, es la visión holística, es la visión que une todos los aspectos biopsicosociales, ¿no? Bueno, ahora recientemente se ha agregado a la espiritual, pero siempre ha sido la unidad biopsicosocial. Entonces, si no entendemos las cosas de una manera holística, en realidad no estamos comprendiendo el envejecimiento, ni estamos entendiendo lo que se llama, lo que damos a llamar vejez, no lo estamos comprendiendo bien. ¿Por qué? Porque nos vamos solamente hacia algo en la cual nos hemos especializado y nos quedamos ahí. Ahora, no se trata de que un profesional tenga que tener múltiples especialidades, no necesariamente. Simplemente es la comprensión de ello, es tener la visión internalizada de ello, esa comprensión de lo que significa esta visión gerontológica que debe ser como una especie de guía para nosotros. Eso es. Entonces, la persona, por eso se dice, ¿quién es el que tiene la visión gerontológica? El que integra los diversos aspectos, ¿no? Del envejecimiento, y esa es una. Ahora, ya como nosotros, desde cuando hemos estado haciendo estos conversatorios importantes de vanguardia gerontológica, hemos estado analizando también los diferentes conceptos de envejecimiento, ¿no? Como ustedes seguramente con un simple ingreso a Google, ¿no? Anotan envejecimiento y se van a encontrar con posiblemente numerosos eh, numerosas definiciones de lo que es envejecimiento. Y una de ellas, las más importantes, está la de la OMS, que dice claramente que el envejecimiento se basa principalmente en deterioro, ¿no? Y que va causando pérdidas a través del tiempo, algo así. Entonces, pero la realidad se tiene que hay que contrastar también las cosas que se dicen, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que dicen que desde que naces o desde que la concepción ya estás envejeciendo, no pueden sostener, o sea, no pueden dejar de incurrir en una contradicción, porque si estás diciendo que el envejecimiento se basa básicamente en deterioro, entonces, ¿cómo podríamos decir que una persona que recién emerge al mundo ya se está deteriorando? Cuando en realidad esa persona recién está en crecimiento y desarrollo. Pero claro, de hecho,
los conceptos son varios, ¿no? Y hay eh, muchos conceptos de envejecimiento y algunos sí se manifiestan claramente de que el envejecimiento biológico comienza pasado los 20 años y probablemente se dé entre una etapa aproximada, porque eso no se puede definir exactamente, entre 20 y tantos años hasta 30 y tantos años. Entonces, cuando ya tenemos que comenzar ya a quitarnos un poquito todos estos, ¿cómo podemos decir? Yo diría que ideas paradigmáticas que ya deberían ya dejarse de lado, ¿no? O sea, ya que no se sostienen realmente. No se sostienen porque no hay, tampoco hay que ver una cosa bien clara, también hay que decir, cuando uno eh, tiene una honestidad intelectual, eso es interesante me quiero referir un poquito a lo que yo llamo honestidad intelectual. Es decir, una persona que tiene honestidad intelectual es una persona que reconoce lo que es probable, lo que es verdadero, lo que es auténtico, pero lo hace más allá de que sea útil o no sea útil. O sea, de que sea favorable o no sea favorable. Simplemente tú estás del lado de la verdad, de la evidencia, ¿no? De la ciencia. Entonces tú quieres que sea algo más concreto, más real. Entonces no solamente vamos a hablar de constructos sociales. Los constructos sociales, si ustedes ven en las definiciones, se van a qué cosa dicen. Son convenciones en que la gente se pone de acuerdo, ¿no es cierto? Para determinar ciertas cosas. Pero ya eso no tiene la solvencia que tiene. Por ejemplo, es que, ¿por qué, por qué el aspecto más dejado de lado por muchas personas que están vinculadas al tema gerontológico es el lado biológico? Ese lado biológico es el que está más dejado de lado. Y sin embargo, es ahí cuando se están haciendo importantes desarrollos de investigaciones en el tema biológico. Y sin embargo, no nos importa mucho. Entonces, a veces yo digo, no necesariamente lo que es un tema, eh, digamos, importante, interesante, tiene que ser masivo. Por ejemplo, yo decía, es que un tema no tiene que ser, que un tema no sea muy atractivo, no quiere decir que no sea importante. Ojo, hay muchísimas personas que no le van a interesar, por ejemplo, que Luigi Vidal va a hablar de comunicación gerontológica, a mí no me interesa eso. Pero el hecho de que te guste o no te guste, es un tema importante. Es un tema importante porque la comunicación es básica, es el elemento, es un elemento esencial de la vida. La vida es comunicación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy día? ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué le estamos diciendo a la gente en las redes sociales? Si solamente creemos que basta con escribir unos cuantos conceptos que pueden estar bien claros, pero acompañados al mismo tiempo de imágenes de estereotipo, estamos trabajando mal. Entonces, eso es lo que quiero que piensen. Entonces, y cuando inicialmente yo también me referí bastante a cierto tipo de conferencias motivadoras. Las conferencias, yo pienso que nosotros no solamente debemos motivar, ¿no? O en el sentido de que para que la gente se ría, para que se sienta bien o se relaje, no. También hay que motivar para que piensen y para que reflexionen, de, de que contraste conceptos, definiciones, ese tipo de cosas. O sea, no es cuestión de que, ay, qué bonito, está linda la charla y me he quedado motivado, feliz de la vida. Pero lo que has aprendido es lo más importante. Entonces, hay que entender esto. Entonces, cuando yo digo esto, ¿por qué lo digo? Porque yo sé que hay gente que son buenos oradores, que tienen como le llaman acá en el Perú, en la jerga, la labia, pero eh,
pero sin embargo lo que dicen es poco, o sea, es poco sustancioso, por decirlo así. O sea, muchas palabras, pero poca sustancia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que llevar a que la persona confronte las ideas, confronte ideas, confronte estos términos, comience a pensar, a repensar, ¿verdad? Esto es correcto, esto está bien. Esos son esas conferencias que te llevan realmente incluso a cuestionar ciertas cosas que supuestamente son grandes verdades. Esas son las que más nos favorecen en realidad. Nos favorecen, nos hacen crecer verdaderamente. Y no solamente de las palabras bonitas. Entonces, eso también hay que destacarlo. Entonces, hay personas que nos van a decir lo mismo que dicen nosotros, pero con otras palabras más bonitas, ¿no? Entonces, eso no se trata tampoco de eso. Se trata de que realmente me motiven a mí, sí, te motiven, claro que sí, pero que te motiven a repensar, a decir, caramba, esta persona ha dicho una cosa que me ha hecho pensar. Me ha dicho, ¿cómo es posible que por acá se diga esto y por acá el otro y hay una contradicción? Entonces yo tengo que darme cuenta que hay una contradicción, hay un problema que se plantea ahí. Entonces, eso es lo que queremos hacer acá. Desde Vanguardia Gerontológica, siempre hemos querido revisar conceptos. Es decir, no es cuestión de que acá la escuelita ya terminó, la universidad ya pasó, ahora ya estamos afuera, ya estamos en la cancha, ya sabemos que ahora tenemos que afrontar las realidades de cada día, afrontar todas las nuevas, los nuevos avances, actualizarse. Y al actualizarse hoy en día, ya no basta solamente los estudios, sino es la mirada, es estar presente en los hechos. Es decir, sí, efectivamente tienes que estar en tus redes sociales, pero tienes que crearte unas buenas redes sociales, unas redes sociales que te den información de calidad. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues fácilmente. Tú tienes tu muro de tu red social y tú ponle me gusta a buenas páginas, a páginas científicas, a páginas gerontológicas, de lo mejor. Ponle me gusta a todas esas páginas. Sé amigo de personas que realmente dicen cosas interesantes con relación a tu profesión, ¿no? Que son cosas buenas. A esos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en tu muro, cuando abres, siempre te va a salir algo interesante. Y yo recomiendo mucho LinkedIn, definitivamente. Al que es profesional, LinkedIn es la mejor red social profesional. Yo digo que está hecha a la medida de lo que necesitan los profesionales. Entonces, y de hecho yo trabajo mucho con esa red social, la cual recomiendo mucho que pongan sus datos completos y que entren ahí a interactuar, van a conocer gente muy importante, muy interesante. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que crecer, pero tenemos que crecer en el sentido de que no vamos a crecer en el sentido de que vamos a aceptar todo lo que se diga. ¿Por qué? Uy, si esa persona importante me lo dijo, entonces es verdad. No, primero piensa si es verdad o no. Toma en cuenta lo que está diciendo, ¿correcto? Entonces, cuando hoy en día los conceptos están cambiando y van a seguir cambiando. ¿Por qué? Porque la realidad misma, el peso de la realidad está haciendo que las cambien las cosas. Por ejemplo, si vamos a hablar hoy día de personas mayores, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy diferente de lo que fue en otra época. Este es un grupo de edad completamente distinto, tienen otras actitudes, otros avances, más acercamiento a la tecnología, son más ciudadanos del presente. Entonces, hay una nueva realidad ahí que tenemos que ver. Entonces, no es posible que algunas personas todavía tengan el lenguaje y los conceptos retrasados, ¿no? De otra época, que para ellos todavía siguen utilizando términos como ancianos. Es increíble que hasta ahora personas que se precian de ser gerontólogos todavía utilicen ese tipo de términos. No puede ser, es increíble, no lo puedo creer.
Entonces, el término anciano es un término que tuvo su validez en el pasado, ¿correcto? Ahora ya no es válido. Hay una realidad completamente nueva que ha transformado todo lo que era la imagen de la persona mayor y el mismo proceso de envejecimiento. Entonces el término anciano ya no es dable. Y sin embargo todavía los médicos, muchos médicos siguen usando. Y lo curioso de todo, y justamente acá los vamos a pasar al tema interesante que nos ha ocurrido recientemente en la red internacional número 1. En la red internacional número 1 se ha generado un tremendo debate de quiénes son los gerontólogos o gerontólogos. Entonces, algunos, bueno, dijeron muy bien, son los licenciados en gerontología o los que tienen estudios de posgrado, como maestría, por ejemplo, en gerontología o doctorado de repente. Esos son los gerontólogos o gerontólogos, ¿correcto? Entonces, sin embargo, hay otras posiciones, hay otras posturas, por decirlo así, que dicen que la persona que es un fisioterapia, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un fisioterapista geriátrico, por ser geriátrico, ya es un gerontólogo. Ese va a ser el tema de debate que ha tenido mucha fuerza recientemente en la red número 1, de que realmente un profesional de la salud que no tenga formación gerontológica, pero que atiende a personas mayores, se convertiría en gerontólogo. ¿Será no sé, lo real? ¿Será? Entonces, la doctora Graciela Zarevsky nos va a explicar cuál es la cuestión. Ahora, la doctora Graciela Zarevsky ya anteriormente adelantó algo. Dijo, efectivamente, un fisioterapista o un médico geriatra podría ser considerado un gerontólogo siempre y cuando tenga formación gerontológica, porque la geriatría es un tema de medicina. Es medicina, no es gerontología. La gerontología es algo integral. Entonces, uno puede ser un excelente médico, pero no necesariamente va a ser un gerontólogo o un buen gerontólogo. No necesariamente, pero sí hay destacados médicos geriatras que también son gerontólogos y gerontólogos muy buenos también. Entonces, la cuestión del debate va a ser muy interesante y no se lo vayan a perder ese debate que la presentación de la doctora Zaleski el 2 de mayo va a estar interesantísimo, al igual que la otra, la que está incluso antes, el 17 de abril, tenemos un conversatorio convocado por la licenciada Norma Alonso de Argentina, en la que va a participar el doctor Pepe Valencia de México también y la magíster Katia Sevilla de Costa Rica. Acá también otro tema de debate que está relacionado a a lo que se considera cuidador versus asistente de personas mayores. Hay, digamos, una actitud, digamos, sí, una idea de cambio. Se está produciendo una propuesta de cambio, mejor dicho, ¿no? Que dice que cuidador no corresponde realmente, no es digamos, el título, lo que se debería decir, sino asistente. ¿Por qué razón cuidador no y asistente sí? Vamos a explicar los sustentos de la propuesta. Bueno, respecto al cuidador, ¿a qué cosa cuidamos? Cuidamos a un niño, cuidamos a una persona con Alzheimer, que es totalmente dependiente. Yo no creo que no podríamos decir que vamos a cuidar a una persona, por ejemplo, que está en pleno uso de sus facultades, ¿no? Y que solamente necesita, en todo caso, nuestra ayuda, ¿no? Y en todo caso somos asistentes, no somos cuidadores, somos asistentes, ¿no? Ahora, ¿cuándo podríamos? Claro, ahí no estamos cuidando, estamos ayudando, estamos ahí para asistir a la persona. Es como cuando una persona tiene su oficina y necesita una ayuda de su asistente, llama a su asistente para que le ayude. Es algo similar. Una persona, una persona mayor
que está en plena luz o sea, en plenas capacidades cognitivas, todo, ¿no? Bien, pero que de repente tiene un problema de discapacidad por motor, o sea, decir, no puede caminar bien, necesita apoyarse y todo lo demás. ¿Necesita él un cuidador? No, necesita una persona que la acompañe, para que le asista, no es un cuidador, es un asistente. Esa es la propuesta. La propuesta es que considera que a los que se cuidan verdaderamente son a los niños, ¿no? Y que, por lo tanto, la denominación que se está proponiendo es asistente de persona mayor. Y me parece bastante lógico. O sea, yo no soy el que está proponiendo esto, no, de ninguna manera. Pero me parece que sí tiene sustento, ¿no? Me parece sustento. Porque yo también me pongo yo también en el lugar, yo ahorita me quiero poner en el lugar de una persona mayor dependiente. No, dependiente, pero de repente, ¿por qué? Porque de repente no puedo caminar bien y necesito algún tipo de sustento o algo así, ¿no? O algo. Entonces, la persona que está cerca mío, le digo, a ver, por favor, ¿no? Ayúdame en esto, ya listo, ya estoy listo, ya. Bien, pero él es mi asistente. Él no es, en este caso, estamos hablando, no sería, no es un cuidador, es un asistente. Bueno, eso es lo que quiero que digan. Entonces, ¿cuál es la labor del asistente? Es ayudar a que la persona conserve su autonomía. Ahora, una persona puede ser autónomo, pero no autovalente. Es decir, yo puedo tener capacidad de decisión, pero de repente tengo problemas motores que me impiden poder libremente moverme, ¿no? Entonces, pero esta persona tiene autonomía, lo que no tiene es autovalencia. Entonces, si tú me vas a hablar de una persona totalmente dependiente, es decir, que puede ser una persona postrada, de una persona que está en niveles altos ya de Alzheimer, eh, a esas personas que ya han perdido toda capacidad, podría decirse pues que ahí es alguien que le tiene que cuidar, porque en ese momento la persona ya perdió pues el sentido. En cambio, una persona, por más discapacidad que tenga, ¿ya? Mientras esté en pleno uso de sus facultades y por lo tanto con plena autonomía, que debe ser respetada y ayudada para que se siga dando, para que esa persona autónoma conserve esa autonomía. Y para eso tengo mi ayudante. ¿Eh? ¿Okay? ¿Cómo cambia la cosa? No, ella no va a decir mi cuidador, no, va a decir mi ayudante, mi asistente, mi acompañante. A ver, por favor, venga para acá. Es así. Eso es importante decir. Respetar a la persona mayor no es verlo como una cuestión de cuido. O sea, que tengo que cuidarlo, básicamente. Seguramente hay personas mayores que por las cuestiones que ya les he dicho, que puede ser por demencia, o porque sencillamente ya están en una situación ya de postrera, ya, ¿no? Entonces ya es prácticamente, en ese momento ya está en cuidados médicos, por decir así, ¿no? Entonces es una cosa muy diferente la situación. Entonces, por esa razón también es que se va a realizar este conversatorio. Vamos a escucharlos, pues, ¿no? El 17, vamos a escucharlos y de repente hay posiciones diferentes, pero va a estar muy importante el debate que se va a gestar ahí ese día 17, y me alegro mucho que haya debate, porque yo creo, ¿saben qué? Estamos en una época de la historia en que los cambios se dan a una velocidad impresionante, muy rápido, y realmente nosotros tenemos que estar preparados para los cambios. Nosotros no podemos tener posiciones muy conservadoras, demasiado, decir que ya quedó así, ya no se mueva nada, no, las cosas van a seguir cambiando, va a haber nuevos escenarios y vamos a tener otra vez que pensar las cosas. Es decir, los conceptos van a variar de todas maneras. Entonces, por lo tanto, la gran misión de Vanguardia Gerontológica es justamente eso, es conseguir que la visión y el pensamiento gerontológico
esté acorde con los cambios que se van produciendo en la realidad, ¿no es cierto? De cada día, en cada situación que se presenta. Entonces, nosotros tenemos que ser grandes luchadores contra el edadismo, de hecho. Ahora, el edadismo, todo el mundo habla del edadismo, pero ¿hasta qué punto realmente estamos teniendo una lucha verdadera contra el edadismo? Yo les voy a decir algo bien simple de lo que es un ejemplo de edadismo y que no parece edadismo, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo un artículo y pongo un título donde digo, por ejemplo, acá estamos ofertando los mejores celulares especiales para personas mayores. Ustedes me dirán, Luigi, ¿eso no es edadismo? Sí hay edadismo. ¿Sabes en qué se basa el edadismo? El edadismo se basa en la generalización. O sea, sabes muy bien tú que hay muchas personas mayores que tienen smartphone y muchas personas mayores que tienen smartphone lo manejan bien. Entonces, tú no puedes decir que estás hablando de un celular para personas mayores. Tú tienes que decir precisamente, este celular es para personas mayores con tales y cuales características. Así ya no eres edadista. El problema del edadismo es el prejuicio. O sea, hay que decir una cosa, ¿no? ¿En qué se basa el prejuicio? El prejuicio se basa en un sesgo de realidad. Este sesgo de realidad que se hace extensivo a todas las demás personas. Es como, por ejemplo, un muchacho, un joven, encuentra a un señor que lo ve muy renegón, ¿no? Entonces, por consecuencia, las personas mayores tienden a ser renegones, según su visión. Ese es un ejemplo. Entonces, esto también, las personas mayores no se llevan bien con los celulares modernos, así que bueno, vamos acá a tener esa propuesta. Después, les voy a dar un ejemplo muy bueno también de preguntas edadistas mal formuladas, ¿no? Por ejemplo, la persona dice, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿No? Esta pregunta está muy mal formulada también. ¿Por qué? ¿Qué es eso de que las personas mayores se caen? Ahora, empecemos por el comienzo. Caídas. Caídas, ahí se pueden dar en cualquier etapa de la vida, ¿no es cierto? Los bebés que recién comienzan a caminar se caen. Y se caen los adolescentes por imprudentes, se caen. Y muchas personas nos resbalamos y nos caemos. Ya, correcto. Pero ¿qué cosa queremos decir con que las personas mayores se caen? O sea, aclaremos un poco las cosas. Entonces, sabemos que hay personas mayores que sí tienen problemas motores, problemas con el sistema nervioso, en fin, que los hace propensos a caerse, ¿no? Problemas articulares y todo lo demás. Entonces, tenemos que ser bastante claros cuando el tema de la especificidad. Específicos tenemos que ser. O sea, entonces, cuando estamos hablando de no podemos decir ¿por qué las personas mayores se tienden a caer o se caen? Cambia el sentido de la pregunta, se formula de otra manera, ¿no? Debes decir, ¿por qué se da que algunas personas mayores se tienden a caer? Esa es una pregunta correcta y que no tiene ningún edadismo, es una cosa totalmente real, normal. Es decir, tú estás diciendo simplemente que por qué tú estás preocupado porque hay personas mayores que tienden a caerse, ¿te das cuenta? Pero ya sin generalizar. El problema es la generalización. Es decir, por eso sabemos muy bien que el edadismo no siempre es consciente, sino al contrario, la mayor parte de los edadismos son inconscientes. Es decir, no nos damos cuenta que nos estamos expresando de manera edadista. Y el edadismo se basa fundamentalmente en esto de empaquetarlos a todas las personas. O sea, las personas mayores como si fueran un bloque de personas, cuando es el grupo de edad más diverso, más heterogéneo que existe. Entonces, ¿cómo podemos decir que todos empiezan la etapa de la vejez al mismo tiempo? No sé, eso no es dable. Felizmente ya hay gerontólogos
como uno muy importante que escribió un artículo de Fundación La Caixa, me acuerdo, Javier Yanguas, muy interesante, que decía ya la vejez debemos relacionarla con la edad biológica, ya no con la cronológica. Importantísimo esto, muy importante. Por eso estoy preparando una conferencia que se va a llamar El cuestionamiento de la vejez. Esta conferencia va a empezar revisando el envejecimiento, porque no podemos comprender la vejez si no comprendemos el envejecimiento. Tenemos que empezar por el envejecimiento. Entonces, porque vamos a ir analizando varios conceptos de envejecimiento, ¿no es cierto? Vamos a ir contrastando y vamos a encontrar cuáles son las contradicciones que se dan en los frecuentes discursos que se hablan, en lo que se explica a la gente, lo que se dice a la gente en las conferencias. Viene la persona que dice, nosotros comenzamos a envejecer desde que nacemos, pero siempre todo lo que uno afirma debe tener su sustento, su explicación. No es cuestión de ideología. Acá no estamos hablando de ideología, estamos hablando de ciencia. Y en ciencia se tiene que haber pruebas, tiene que haber evidencias. Yo no puedo decir cualquier cosa que se me ocurra, no. Ahora, como estamos haciendo trabajo conceptual, vamos a ir revelando cuáles son las contradicciones que se van dando en los diferentes conceptos que tienen las cosas. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, los conceptos de envejecimiento y finalmente vamos a encontrar lo que es más coherente, lo que es más preciso, ¿no es cierto? Lo que realmente es algo científico que se puede probar, que se puede comprobar. Entonces ya sabemos que esa es la forma en la cual debemos trabajar a partir de ahora. Y eso es lo que está haciendo Vanguardia Gerontológica. Vanguardia Gerontológica no es una unidad que simplemente se allana a cualquier postura que exista. No, nosotros vamos a revisar ambas, la que está aquí, la de la derecha, la de la izquierda y la del centro, todas. Nosotros creemos que es necesario que la gerontología se renueve y todas las personas que estén vinculadas tienen que entender la visión holística de la cual tenemos que partir. Psicosocial. Tiene que haber coherencia, tiene que haber esa visión que realmente nos va a guiar hacia donde debemos ir. Entonces, ya en los últimos momentos del programa, lo vamos a invitar al programa que vamos a realizar el martes, que tenemos una entrevista al doctor Gerardo Miguel Sánchez, el cual nos estaremos hablando sobre los desafíos que se dan en el trabajo de psicoterapia con las personas mayores y también el desarrollo que está teniendo la psicogerontología en general. Entonces, esa entrevista va a ser el día martes a las 6:45 de la tarde. ¿Ya? Esto sí. Ya sabemos, repetimos, otro próximo evento que ya está agendado es jerarquizar a los cuidadores como asistentes de personas mayores. Ese es el que les estaba comentando, en el que participa la licenciada Norma Alonso, va a participar con la magistra Katia Sevilla y el doctor Pepe Valencia, ¿no? El jueves 25 de abril tenemos el evento anual de la Coordinación de Salud. Ahí este tema en el cual vamos a estar con el licenciado en enfermería Richard León, el doctor Carlos Sandoval Cáceres, que es médico geriatra muy conocido, la doctora Karina Rodríguez de Rehabilitación, que es de Guatemala, y el doctor Eduardo Bazán, especialista en medicina del sueño. Entonces, estos 4 profesionales estarán con nosotros a partir de las 6 de la tarde, hora de Perú. Acuérdense bien, hora de Perú. Vamos a tener al doctor Carlos Sandoval, Eduardo Bazán, Karina Rodríguez y también el licenciado Richard León, que también es muy destacado profesional, también de una buena calidad expositiva sobre todo. Entonces, ellos serán los protagonistas del evento anual de la Coordinación de Salud. Estamos invitando a los amigos a que se unan a la Central Gerontológica Internacional.
La Central Gerontológica Internacional está trabajando muy fuerte de cara al futuro para ir mejorando todas estas situaciones relacionadas con el conocimiento de la gerontología, con la asistencia a las personas mayores y muchas cosas que se derivan, ¿no? de esto. Y estamos ahí trabajando y esperamos que vengan muchos más, ¿no? Que vengan muchos más a asociarse con la Central Gerontológica. Somos una asociación sin fines de lucro, no tenemos apoyo de empresa privada y sin embargo hacemos un trabajo creo que es mayor que hacen empresas que hay instituciones que de repente tienen apoyo y sin embargo no hacen tanto. Entonces nosotros estamos en un tema, ¿cómo podemos decir? Un tema constante de actividad. Hay una constante actividad y que vamos a seguir así hacia el futuro y vamos a estar siempre de mejorar. Muy bien, les agradecemos su presencia y sobre todo que este video, para los que no pudieron llegar a verlo, lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de la Central Gerontológica Internacional. Muchas gracias.